Abogado penalista Maximiliano Rusconi. Doctor Rusconi, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Usted es abogado en algunas de las causas que claramente tienen a estos, bueno, iba a decir personajes, pero no, son... Jugadores. A estos jugadores involucrados. Lo primero que quiero saber es, tras conocerse que mantuvieron reuniones con el representante número 1 del Poder Ejecutivo, ¿se puede de alguna manera dar marcha atrás en alguno de sus fallos por, bueno, tendenciosos? A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No es que descubrimos que ha pasado un desastre, un huracán por el sistema republicano en todas estas causas recién ahora, sino que esto lo que viene es a confirmar algo que ya sabíamos porque lo vivíamos y porque hay gente que está sufriendo en prisión, que se ha privado de su libertad, que ha sido humillada, que se los han disfrazado, digamos, cuando iban a las indagatorias, se acuerdan de los cascos, los chalecos, que se ha utilizado información de inteligencia de modo ilícito, que ha sido blanqueada por los medios de comunicación y por algunas diputadas. A ver, ese desastre ya estaba, con lo cual, en verdad, las razones para dar marcha atrás con esas decisiones ya están reguladas en el Código Procesal, hay instrumentos, no hace falta invocar el lawfare para revertir esto, ya están las razones eventualmente para investigar si hubo ilícitos o no en estos magistrados, en estos fiscales. Lo que viene a demostrar esto es confirmar de un modo, yo diría, casi una caricatura, ¿no? Se nos presenta la realidad, algo que no puede ser discutido. Yo creo que esto, al contrario, es un mensaje a aquellos que ninguneaban el fenómeno, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué van a decir? Yo, siguiendo con la broma que estaban haciendo ustedes y alguna ironía, un segundito más, yo diría, lo más triste es que quizá jugaban mejor al pádel que como juzgaban, y no porque hayan sido buenos jueces, digamos, claro, ¿no? Es decir, eran un desastre. Entonces, pero además, digo, por si alguien cree que esto es subjetivo, que esto es una sensación, es un problema de texturas, no, hay una norma, que es el Reglamento de la Justicia Nacional, que prohíbe que un juez se junte con una de las partes sin estar presente la otra. Y acá no solo se han juntado, sino que han visitado a una de las partes, ni siquiera lo han hecho en sus juzgados. Han tenido la desfachatez de ir a jugar al pádel. El sistema procesal garantiza incluso, o nos da fundamento, para recusar a un juez cuando hay temor de parcialidad. Acá ya no es temor de parcialidad, es recontra certeza de parcialidad, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que vamos a iniciar un proceso de revisión de estos expedientes. El sistema judicial tendría que ser el primer involucrado, digamos, el primer socio de esta revisión, ya sea para confirmar lo que venimos denunciando nosotros desde las defensas, o en todo caso para, si hay alguna actuación que es legítima, decirlo, pero decirlo con un compromiso, ¿no? La Corte Suprema permanentemente ha esquivado referirse o intervenir en prisiones preventivas de 4 años de duración, sí, y sin embargo ha intervenido diciendo que había una gravedad institucional por la jubilación de 2 camaristas. Ahora, entonces, Rusconi, sobre eso le quería preguntar, sobre el rol de la Corte Suprema, porque tengo entendido, por lo que nos cuestan, por ejemplo, Ariel Sack, que es columnista de judiciales aquí en C5N, es que Hornos, quien preside esta Cámara Federal, además, ni siquiera está llamando a lo que serían sesiones, no sé cuál es la palabra, en cuanto al término judicial, porque sabe que tendría que hablar de la situación de Geminiani con sus colegas mujeres, porque sabe que tendría que dar explicaciones on the record, digamos, de sus visitas a casa de gobierno, con lo cual, ¿no vendrían a ser sus jefes dentro del Poder Judicial los integrantes de la Corte? Sí, pero la Corte lamentablemente permanentemente esquiva estos fenómenos y hay un término que involucra a lo peor de la justicia, que es el término familia judicial, ¿no? Este concepto de familia judicial termina siendo una especie de manta que cubre las peores miserias de cada uno. Entonces yo te cubro, digamos, en las violaciones al género y vos cubrime. Es espantoso lo que está pasando. Pero, a ver, yo quiero también remarcar algo.
hay una enorme cantidad de jueces y fiscales, y fiscalas y juezas, enormemente valiosos. Claro que sí. Esto parece una obviedad, pero la verdad que no es una obviedad, porque sobre ellos, que son los que están sufriendo pertenecer a un sistema judicial totalmente desprestigiado como nunca, sobre ellos va a recaer la responsabilidad de solucionar este fenómeno. Porque no es solo que se afectó, y esto ya es gravísimo, las garantías de un conjunto de exfuncionarios. A ver, yo lo quiero decir, yo defiendo entre otras personas a Juan Pablo Schiavi, que hace años que está cumpliendo una condena por un accidente que se produjo pura y exclusivamente, y hoy lo sabemos, porque el motorman no frenó el tren. Entonces, y porque se ha decidido que esa causa sea la causa con la cual destruir, o una de las causas con la cual destruir a un sector ideológico político de Argentina, que encima era mucho más inclusivo, más socialmente vinculado con la vulnerabilidad, más comprometido. Entonces, yo lo que siento es que en esos jueces va a recaer la responsabilidad de la transformación judicial. Y es urgente. A ver, estuvo bien el presidente en hacer eje en su discurso ante la Asamblea, ni bien asumía en este tema, porque es luego de la vida y la muerte, que es el otro gran tema que tiene que ver con esta pandemia. A ver, muy cerquita en cuanto a trascendencia, porque es el oxígeno ahora republicano, cívico. En una comunidad no se puede vivir sin respetar el Estado de Derecho. Es más, en épocas de hace cientos de años, había un montón de personas que daban la vida por la lucha por esto. Entonces, me parece que estamos en un momento que es casi fundacional. Gracias, doctor Rusconi, por atendernos esta noche. Muy amable. No, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, seguimos ahora con...